Ella tenía 19 años cuando su cuerpo se estrelló contra el pavimento a 120 kilómetros por hora. Viridiana Alatriste no llevaba puesto el cinturón de seguridad. O tal vez sí. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que 6 días después, mientras yacía en coma en un hospital de la Ciudad de México, su madre Silvia Pinal estaba en el set de televisión, maquillada, peinada, sonriendo, porque el show debía continuar, porque así funcionaba esa familia, porque en la dinastía Pinal, el dolor nunca fue razón suficiente para detener las cámaras. Y cuando Viridiana finalmente murió, cuando su corazón dejó de latir en esa cama de hospital, algo más murió con ella. Algo que nadie mencionó en el funeral. Algo que se pudriría en silencio durante décadas hasta infectar a 3 generaciones completas. Esto no es la historia de una actriz legendaria. Es la autopsia de una familia que eligió la fama sobre la cordura. Y lo que vas a descubrir es mucho peor de lo que imaginas. Existen 4 verdades sobre la dinastía Pinal que explican cada muerte, cada escándalo, cada colapso público que has presenciado. 4 patrones que se repiten con precisión aterradora desde 1963 hasta hoy. Estas verdades no están en las biografías autorizadas, no están en los homenajes televisivos, están en los silencios entre palabras, en las fotografías donde alguien falta y nadie pregunta por qué, en las miradas que evitan la cámara cuando ciertos nombres se mencionan, en los cumpleaños donde una silla permanece vacía y todos actúan como si no lo notaran. Y cuando comprendas estos patrones, cuando veas cómo el mismo veneno pasa de madre a hija como una maldición hereditaria, la imagen de la gran diva mexicana se va a desintegrar, y en su lugar verás algo que te va a quitar el sueño. Silvia Pinal nació en 1931 en Guaymas, Sonora, pero los orígenes nunca son solo fechas. Son heridas fundacionales que determinan todo lo que viene después. Su madre, María Luisa Hidalgo, era una mujer de ambiciones que no cabían en la vida que le tocó. Su padre, Moisés Pasquel, estaba más ausente que presente. Y Silvia aprendió a los 7 años la lección que marcaría a 4 generaciones. Tu valor no está en quién eres, sino en lo que produces. No te aman por existir, te aman por brillar. Y si dejas de brillar, dejas de importar. A los 7 años ya estaba actuando. No porque lo eligió, porque era la forma en que su madre canalizaba las propias frustraciones. Y aquí comienza el primer patrón, el que infectaría todo. En la familia Pinal, el amor siempre fue condicional al desempeño. No eras querida por respirar, eras querida por triunfar, por ser bella, por ser perfecta, por sostener la imagen. Y cuando no podías más, cuando tu cuerpo o tu mente gritaban basta, no había espacio para colapsar, solo había espacio para seguir sonriendo. Silvia se convirtió en la última gran diva de la época de oro. Bella, talentosa, trabajó con Buñuel, con los mejores directores. Se casó 4 veces. Rafael Banquels, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán, Tulio Hernández. Hombres diferentes, pero siempre la misma dinámica. Ella dándolo todo, buscando en cada uno la validación que nunca recibió de niña. Ellos tomando. Y cuando terminaba, Silvia no se derrumbaba, seguía, porque eso era lo único que sabía hacer. Pero el dolor existía, invisible, acumulándose, y se filtraba a través de la forma como criaba a sus hijos. Porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. Silvia Pinal, la gran matriarca, nunca aprendió a ser madre de la forma que sus hijos necesitaban. Les dio fama, les dio apellido, les dio carreras en bandeja de plata, pero no les dio presencia emocional. No les enseñó a procesar el dolor. No les mostró que está bien ser frágil, porque ella misma nunca tuvo permiso para eso. Silvia Pasquel, la mayor, aprendió a obedecer. Alejandra Guzmán, la rebelde, aprendió a gritar. Luis Enrique, el hijo invisible, aprendió a desaparecer. Y Viridiana Alatriste, la más sensible, aprendió que en una familia donde la fortaleza es la única moneda aceptada, la fragilidad es una sentencia de muerte. Viridiana nació en 1963, hija de Silvia y Gustavo Alatriste. Creció bajo los reflectores, pero siempre en segundo plano. No era tan extrovertida como Alejandra. No era tan obediente como Silvia. Era diferente, callada, sensible, y algo en ella resistía el molde familiar. Algo en ella sabía que si seguía ese camino,
No quedaría nada de quien realmente era. Intentó actuar. Intentó encajar. Pero su cuerpo empezó a gritar lo que su boca no podía decir. Depresión. Ansiedad. Intentos de suicidio que la familia minimizaba como episodios dramáticos. Porque en esa casa, pedir ayuda era signo de debilidad. Y los débiles no sobreviven en dinastías construidas sobre imagen pública. Octubre de 1982. Viridiana tiene 19 años. Maneja por Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Las versiones oficiales hablan de un accidente. Perdió el control. Se estrelló. Cayó en coma. Pero las personas cercanas cuentan otra historia. Hablan de una despedida. De llamadas extrañas días antes. De una chica que había dejado de luchar. De gritos de auxilio que nadie escuchó porque todos estaban demasiado ocupados manteniendo la imagen perfecta de la familia perfecta. Durante 6 días, Viridiana estuvo conectada a máquinas en el hospital inglés. Y durante esos 6 días, Silvia Pinal iba y venía. Daba declaraciones medidas a la prensa. Se maquillaba antes de salir del hospital para enfrentar las cámaras. Porque eso era lo que se esperaba. Compostura, fortaleza, control. Pero cuando las puertas se cerraban, cuando estaba sola frente a esa cama donde su hija yacía destrozada, ¿qué pensaba? Se preguntaba dónde había fallado. O ya había desarrollado la capacidad de no sentir que la mantendría funcionando durante las siguientes 4 décadas. Viridiana murió el 25 de octubre de 1982. Tenía 19 años. Y la familia hizo lo que siempre hace: seguir adelante. Hubo un funeral elegante. Lágrimas para las cámaras. Declaraciones sobre el dolor inconmensurable. Y luego, silencio absoluto. Como si nunca hubiera existido. Como si mencionar su nombre fuera convocar un dolor demasiado grande para contener. No hubo terapia familiar. No hubo espacio para procesar el duelo. No hubo preguntas sobre qué había fallado. Porque hacer preguntas hubiera significado admitir que algo estaba roto. Y en la dinastía Pinal, nada está roto. Solo hay accidentes desafortunados. Tragedias inexplicables. Cosas que pasan. Y aquí está el segundo patrón, el que explica todo lo que viene después. En la familia Pinal, el dolor no se procesa. Se entierra. Se cubre con trabajo. Con nuevos proyectos. Con sonrisas para la prensa. Y lo que no se procesa, se hereda. Como una enfermedad genética emocional. Como veneno pasando de madre a hija en el torrente sanguíneo. Alejandra Guzmán tenía 17 años cuando Viridiana murió. Y vio todo. Vio cómo su hermana se apagaba lentamente mientras nadie hacía nada. Vio cómo su madre elegía el escenario sobre la casa, una y otra vez. Vio cómo después de la muerte, todos siguieron como si nada hubiera pasado. Y Alejandra tomó una decisión. Ella nunca sería invisible. Nunca sería frágil. Nunca sería Viridiana. Se convirtió en la reina del rock. Salvaje, incontrolable, exitosa, poderosa, pero por dentro, repetía exactamente los mismos patrones que juró destruir. Relaciones violentas con hombres que la lastimaban. Adicciones que casi la matan. Cirugías estéticas excesivas que deformaron su rostro. Cada decisión gritaba lo mismo. Mírame, valídame, quiéreme, por favor quiéreme. Pero el amor que buscaba nunca llegaba. Porque estaba buscando afuera lo que solo podía encontrar adentro. Y mientras su carrera explotaba, mientras llenaba estadios y ganaba premios, su cuerpo pagaba el precio. Infecciones por implantes mal hechos, hospitalizaciones de emergencia, cirugías correctivas que empeoraban las cosas, como si estuviera castigándose por algo que no podía nombrar, como si llevara la culpa de haber sobrevivido cuando Viridiana no lo hizo. Y entonces nació Frida Sofía. 1992, la tercera generación, la nieta de Silvia, la hija de Alejandra. Y el patrón no solo se repite, se intensifica. Porque Frida nació en una familia donde el dolor ya estaba tan normalizado que nadie sabía identificarlo. Creció viendo a su madre en giras interminables. Creció sintiendo que solo importaba cuando había cámaras. Creció aprendiendo que el amor se expresa con dinero, con regalos, con oportunidades, pero nunca con presencia. Frida fue la niña perfecta, la adolescente perfecta, hasta que dejó de serlo. Hasta que su cuerpo y su mente comenzaron a gritar las mismas cosas que gritó Viridiana 40 años antes. Y nadie escuchó. O peor, la acusaron de dramática.
de conflictiva, de malagradecida, porque en familias donde el dolor no se procesa, quien intenta nombrarlo se convierte en enemigo. Y entonces Frida habló. 2021 acusaciones públicas contra Enrique Guzmán, su abuelo. Abuso sexual. Tocamientos inapropiados desde que era niña. Y la familia tuvo que elegir. Y eligieron el silencio. Eligieron proteger la imagen. Eligieron negar. Porque admitir que las acusaciones podían ser ciertas significaría admitir que la podredumbre llevaba generaciones instalada. Que no fue solo Viridiana. Que no fue solo mala suerte. Que había algo sistémico. Algo enfermo. Algo que habían estado ignorando activamente durante décadas. Alejandra no defendió a su hija. Silvia Pinal no dijo nada. Y Frida quedó sola. Exactamente como había quedado sola Viridiana. Exactamente como había quedado sola Alejandra. El patrón repitiéndose con precisión matemática. ¿Alguna vez has estado en una familia donde hay secretos que todos conocen pero nadie menciona? Donde hay verdades flotando en el aire como gas tóxico. Y todos respiran ese aire. Y todos se enferman. Pero nadie dice nada porque decir algo sería admitir que el veneno existe. Eso es la dinastía Pinal. Un sistema familiar construido sobre secretos bien guardados y dolores nunca nombrados. Donde las mujeres cargan el peso y los hombres quedan impunes. Y mientras todo esto sucedía, mientras la familia se desintegraba en vivo y en directo, Silvia Pinal se retiraba. No anunció nada. No dio explicaciones. Simplemente comenzó a desaparecer. Cada vez menos apariciones públicas. Cada vez menos entrevistas. Cada vez más silencio. Algunos lo llamaron demencia. Otros, vejez natural. Pero quienes la conocen hablan de otra cosa. Hablan de una mujer que ya no quiere estar presente, que ha visto demasiado, que ha perdido demasiado, que ha cargado el peso de ser la matriarca durante tantas décadas que su cuerpo, su mente, su alma, decidieron rendirse. No morir, solo irse, desconectarse, retirarse a un lugar donde las voces no puedan alcanzarla. Aquí está el tercer patrón. Silvia Pinal pasó toda su vida huyendo hacia adelante. Cuando algo dolía, trabajaba más. Cuando algo se rompía, creaba un nuevo proyecto. Cuando alguien moría, hacía otra película. Pero ahora, a los 93 años, ya no hay hacia dónde huir. Ya no hay suficientes proyectos. Ya no hay papeles que interpretar. Solo queda ella. Y todo lo que evitó enfrentar durante 9 décadas. Y eso es insoportable. El silencio de Silvia Pinal no es paz. Es agotamiento. Es el colapso diferido de una mujer que sostuvo demasiado durante demasiado tiempo. Es el cuerpo diciendo lo que la mente nunca pudo articular. Ya terminé. Ya di todo. Ya no queda nada. Y mientras ella se desvanece lentamente detrás de las paredes de su casa, la familia continúa fragmentándose. Silvia Pasquel intentando mantener unida una dinastía que ya está destruida. Alejandra luchando batallas públicas que son ecos de guerras internas que nunca ganará. Luis Enrique invisible como siempre, cargando su propio dolor en silencio porque ser hombre en esa familia significaba no tener permiso ni siquiera para admitir que sufría. Y Frida Sofía exiliada, sola, gritando verdades que nadie quiere escuchar porque la verdad es demasiado cara. Pero hay algo más. El cuarto patrón. El más oscuro. El que nadie menciona porque hacerlo sería admitir complicidad. En la familia Pinal, las mujeres cargan todo el peso. Los hombres causan el daño, pero son las mujeres quienes lo absorben, lo procesan, lo heredan, lo transmiten. Silvia absorbió el abandono de su padre y la ambición tóxica de su madre. Viridiana absorbió la ausencia emocional y se quebró. Alejandra absorbió la violencia de sus parejas y la indiferencia de su madre. Frida absorbió todo lo anterior más el abuso directo. Y cada una, a su manera, colapsó bajo ese peso. Porque ese es el precio invisible de las dinastías del espectáculo. No es la fama, no es el dinero, es el peso emocional acumulado que nadie procesa y que se transmite como maldición bíblica. Es la expectativa de ser fuerte siempre, de sonreír siempre, de seguir adelante siempre, hasta que el cuerpo dice no, hasta que la mente se quiebra, hasta que algo dentro se apaga de forma permanente. Y ahora, en 2025, mientras Silvia Pinal vive sus últimos años o meses en un silencio que nadie puede penetrar, la pregunta que nadie hace es, ¿ella sabe? En algún rincón de su mente que se apaga, ¿entiende el patrón que creó?
¿Ve cómo sus hijos y nietos repiten los mismos ciclos? ¿Siente culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O se ha retirado a un lugar donde esas preguntas ya no pueden alcanzarla? No lo sabemos, y probablemente nunca lo sepamos, porque Silvia Pinal, la mujer que vivió 90 años frente a las cámaras, eligió como acto final la opacidad absoluta. No va a explicar, no va a justificar, no va a pedir perdón, no va a resolver nada, solo se va a ir, silenciosamente, dejando atrás una dinastía manchada con sangre invisible. Mira la ironía brutal. Silvia Pinal construyó un imperio. Su apellido es realeza del espectáculo mexicano. 3 generaciones de mujeres famosas. Pero ese imperio está edificado sobre cadáveres emocionales. Sobre una niña de 19 años que murió gritando por ayuda que nunca llegó. Sobre una hija que pasó décadas buscando amor en relaciones violentas. Sobre una nieta que fue abusada y luego expulsada por atreverse a hablar. Y el patrón continúa. Porque romper patrones familiares de generaciones requiere algo que esa familia nunca tuvo. La voluntad de mirar hacia adentro. De admitir que algo fundamental está podrido. De elegir la sanación sobre la imagen. Y esa elección nunca se hizo. Ni se hará. Entonces el ciclo seguirá. Hasta que no quede nadie. Hasta que la dinastía Pinal sea solo un capítulo en los libros de historia del espectáculo. Un capítulo glamoroso en la superficie. Devastador cuando lo examinas de cerca. Una advertencia sobre lo que sucede cuando eliges la fama sobre la cordura. La imagen sobre la humanidad. El silencio sobre la verdad. Y la pregunta, la que no tiene respuesta, la que quedará resonando mucho después de que Silvia Pinal ya no esté, es esta. ¿Cuántas generaciones tiene que destruir un patrón antes de que alguien tenga el coraje de romperlo? ¿Cuántas Virianas tienen que morir? ¿Cuántas Alejandras tienen que destruirse? ¿Cuántas Frides tienen que ser expulsadas y silenciadas? Y cuando mires tu propia familia, tus propios patrones heredados, las cosas que se repiten sin que nadie las cuestione, ¿vas a tener el coraje de ser quien rompa el ciclo? ¿O vas a hacer lo que hizo Silvia, lo que hizo Alejandra, lo que probablemente hará Frida? Sonreír para las cámaras, seguir adelante, pretender que el dolor no existe, y pasar el veneno a la siguiente generación, confiando en que tal vez ellos sean más fuertes. Tal vez ellos lo soporten mejor. Tal vez ellos encuentren la salida que tú nunca tuviste el coraje de buscar. Y la respuesta más aterradora es que probablemente no. Probablemente harás exactamente lo mismo. Porque los patrones familiares no se rompen con buenas intenciones. Se rompen con acción consciente, con terapia, con la voluntad brutal de enfrentar verdades que preferirías ignorar. Y eso requiere un nivel de coraje que muy pocas personas poseen. Silvia Pinal tuvo múltiples oportunidades de romper el patrón. Después de la muerte de Viridiana, pudo haber detenido todo. Pudo haber reunido a sus hijos sobrevivientes y decir, algo aquí está terriblemente mal, necesitamos ayuda, necesitamos sanar. Pero no lo hizo, porque admitir que necesitaba ayuda hubiera significado admitir que no era la mujer fuerte e invencible que todos creían. Y esa admisión era imposible para alguien cuya identidad completa estaba construida sobre la imagen de fortaleza inquebrantable. Entonces siguió adelante. Más proyectos, más programas de televisión, más apariciones públicas, y sus hijos la observaban, aprendiendo, internalizando la lección. El dolor no se procesa, se entierra. Las emociones no se expresan, se actúan. La vulnerabilidad no se muestra. Se esconde detrás de maquillaje y sonrisas profesionales. Alejandra aprendió esa lección demasiado bien. Durante los años 90 y 2000, mientras su carrera musical explotaba, su vida personal implosionaba. Relación tras relación violenta. Pablo Moctezuma, el padre de Frida, quien la golpeaba. Otros hombres cuyos nombres rotaban pero cuyos patrones permanecían idénticos. Y Alejandra no se iba. No denunciaba. No buscaba ayuda. Porque en su mente, pedir ayuda era rendirse, y rendirse era convertirse en Viridiana. Pero aquí está la verdad que Alejandra nunca entendió. Viridiana no se rindió. Viridiana colapsó porque era la única honesta. La única que no pudo mantener la máscara. La única cuyo cuerpo se negó a seguir mintiendo. Y en una familia construida sobre mentiras cuidadosamente mantenidas, la honestidad es una sentencia de muerte. Y Frida creció observando todo esto. Creció en una casa donde los gritos nocturnos eran normales,
donde ver a tu madre con moretones era rutina, donde los hombres entraban y salían con una constancia que te enseñaba que el amor duele, que el amor es violencia disfrazada de pasión, que si alguien no te lastima es porque no te ama lo suficiente. Frida tenía 8 años cuando empezó a mostrar los primeros signos: ansiedad, pesadillas, problemas para dormir. Pero nadie prestó atención, porque en esa familia, los niños no tienen problemas emocionales. Los niños están bien. Los niños deben estar agradecidos de tener todo lo que tienen: dinero, fama, oportunidades. ¿Cómo te atreves a no estar bien cuando lo tienes todo? Esta es la trampa de las familias ricas y famosas. El privilegio material se usa como gaslighting emocional. Tienes dinero, entonces no puedes estar sufriendo. Tienes fama, entonces no puedes estar solo. Tienes oportunidades, entonces no puedes estar roto. Y si insistes en que estás sufriendo, si insistes en que algo está mal, entonces el problema eres tú. Eres malagradecido. Eres débil. Eres el problema. Frida internalizó ese mensaje. Durante años trató de ser la nieta perfecta, la hija perfecta, sonreír en las fotos, decir las cosas correctas en las entrevistas, mantener la imagen de la familia perfecta, pero por dentro, se estaba desintegrando. Y nadie notaba. O peor, notaban y elegían ignorar. Porque notar significaría tener que hacer algo. Y hacer algo requeriría admitir que el patrón existía. Entonces Frida hizo lo que hacen todos los hijos no vistos: buscar validación en lugares cada vez más desesperados. Relaciones tóxicas desde adolescente. Hombres mayores que la manipulaban. Situaciones peligrosas que ponían su vida en riesgo. Y cada vez que algo salía mal, cada vez que terminaba lastimada, la familia decía: te lo advertimos. Como si las advertencias fueran suficientes. Como si decir ten cuidado protegiera a alguien que nunca aprendió a cuidarse porque nadie le enseñó que era digna de cuidado. Y entonces vinieron las acusaciones contra Enrique Guzmán. Abril de 2021. Frida en una entrevista revelando que su abuelo había abusado sexualmente de ella desde que tenía 5 años. Tocamientos, invasión, violación de límites de una niña que no tenía lenguaje para nombrar lo que estaba pasando. La reacción fue predecible. Enrique negó todo. Alejandra defendió a su padre, no a su hija. Silvia Pinal permaneció en silencio. Y la maquinaria mediática se volcó contra Frida. La llamaron mentirosa, buscadora de atención, resentida, porque eso es lo que hacemos con las mujeres que acusan. Las ponemos en juicio mientras los acusados reciben el beneficio de la duda. Pero aquí está lo que nadie quiere admitir. Incluso si las acusaciones específicas de Frida fueran inexactas, incluso si los detalles fueran confusos, el patrón es innegable. Una familia donde los límites no existen, donde los hombres tienen acceso irrestricto a los cuerpos de las mujeres, donde decir no no es opción, donde el abuso no necesita ser sexual para ser devastador, porque el abuso en la familia Pinal no fue solo físico, fue emocional, fue psicológico. Fue la ausencia constante de Silvia eligiendo el trabajo sobre sus hijos. Fue la expectativa imposible de perfección. Fue el mensaje repetido de que tu valor depende de tu belleza, tu éxito, tu capacidad de mantener la imagen. Fue el silencio después de que Viridiana murió. Fue la negación colectiva de que algo estaba fundamentalmente roto. Y ese tipo de abuso no deja moretones visibles. No deja evidencia forense. Pero mata igual. Mata lentamente. Mata generación tras generación. Mata la capacidad de confiar, de amar sanamente, de creer que mereces algo mejor. Mata la voz interior que dice: esto no está bien, merezco más, puedo irme. Después de las acusaciones, Frida fue efectivamente excomulgada de la familia. Alejandra dejó de hablarle. Silvia Pinal nunca se pronunció. Los medios la destrozaron. Y Frida quedó sola. Exactamente como había quedado sola Viridiana 40 años antes. El patrón completando otro ciclo perfecto. Y ahora Frida está en el exilio. Viviendo fuera de México. Sin familia. Sin red de apoyo. Peleando batallas legales. Lidiando con problemas de salud mental que son el resultado directo de todo lo que vivió. Y la pregunta que nadie hace es: ¿quién será responsable cuando ella también colapse? Cuando su cuerpo diga basta como lo hizo el cuerpo de Viridiana, ¿la familia dirá otra vez que fue un accidente? ¿Que fue imprevisible? ¿Que no había señales?
porque las señales están por todos lados. Llevan décadas ahí, gritando, pero nadie quiere verlas, porque ver las señales requeriría acción, y la acción requeriría romper el silencio, y el silencio es la columna vertebral de esa familia. Mira cómo funciona ese silencio. Cuando Viridiana moría en el hospital, ¿crees que sus hermanos no sabían que había intentado suicidarse antes? Sabían, pero no hablaron. Cuando Alejandra llegaba a casa golpeada, ¿crees que Silvia no veía los moretones? Los veía, pero no preguntaba. Cuando Frida era niña y se comportaba de formas extrañas alrededor de ciertos hombres de la familia, ¿crees que nadie notaba? Notaban, pero elegían interpretar esas señales como cualquier cosa excepto lo que eran. Este es el poder del silencio familiar. No es la ausencia de conocimiento. Es el acuerdo colectivo de no saber. Es elegir activamente la ignorancia porque la verdad es demasiado costosa. Porque la verdad requeriría cambios fundamentales. Requeriría confrontar a personas poderosas. Requeriría admitir complicidad. Requeriría romper con la imagen pública cuidadosamente construida durante décadas. Y la imagen siempre fue más importante que las personas. Siempre. Silvia Pinal dedicó su vida a construir una imagen de elegancia, fortaleza y éxito. Esa imagen le dio poder, le dio relevancia, le dio identidad. ¿Cómo sacrificas eso para salvar a tus hijos? ¿Cómo admites públicamente que todo fue una mentira? Que detrás de las sonrisas había dolor, que detrás del glamour había descuido, que detrás de la dinastía había destrucción. No puedes. Entonces no lo haces. Entonces sigues adelante. Entonces sacrificas a quien sea necesario para mantener la imagen intacta. Y si ese alguien es tu hija de 19 años muriendo en un hospital, sigues yendo al set. Si ese alguien es tu otra hija destruyéndose con cirugías y relaciones violentas, sigues dando entrevistas sobre lo orgullosa que estás de ella. Si ese alguien es tu nieta acusando abuso, sigues guardando silencio porque pronunciarte sería elegir un bando. Y elegir un bando destruiría lo único que te queda. La ilusión de que tu familia está bien. Pero tu familia no está bien. Tu familia nunca estuvo bien. Y en el fondo, en el lugar más profundo y honesto de tu conciencia, siempre lo supiste. Pero admitirlo habría requerido un nivel de valentía que nunca tuviste. Entonces elegiste el silencio. Y el silencio mató. Y ahora estás vieja. 93 años. Encerrada en tu casa. Rodeada de enfermeras y empleados, pero fundamentalmente sola. Tus hijos están vivos pero rotos. Tu nieta está exiliada. Tu bisnieta está muerta hace más de 40 años, pero nunca fue llorada apropiadamente. Y tú te estás desvaneciendo. No dramáticamente. No con el mismo glamour con el que viviste. Solo, desvaneciéndote. Como una fotografía dejada al sol. Los colores perdiendo intensidad hasta que no queda nada excepto el fantasma de lo que fue. Piensas en Viridiana. En las noches, cuando el silencio es tan denso que puedes tocarlo, ¿ves su rostro? ¿Te preguntas qué hubiera pasado si hubieras detenido todo después de su muerte? Si hubieras reunido a tus hijos y dicho, algo está terriblemente mal aquí. Necesitamos ayuda. ¿Necesitamos cambiar? ¿O has perfeccionado el arte de no pensar tanto que incluso esos pensamientos ya no pueden alcanzarte? Probablemente lo segundo. Porque pensar es doloroso. Recordar es insoportable. Y has pasado décadas construyendo defensas contra el dolor. Defensas tan efectivas que ahora que estás al final, ahora que ya no hay proyectos que te distraigan, no hay cámaras que te validen, no hay aplausos que te confirmen que existes, esas defensas son lo único que queda. Y te están asfixiando. El silencio de Silvia Pinal es ensordecedor. Es el silencio de una mujer que sabe pero eligió no saber. Que vio pero eligió no ver. Que pudo haber cambiado todo pero eligió mantener el status quo. Y ahora, al final, ese silencio es su legado. No las películas. No los premios. No el imperio del entretenimiento. El silencio. Y las vidas rotas que ese silencio produjo. Mientras tanto, el mundo sigue observando. Los fans siguen adorándola. Los medios siguen celebrándola como ícono. Los documentales siguen pintándola como víctima de circunstancias trágicas. Nadie quiere ver el patrón, porque ver el patrón requeriría admitir que nuestros íconos son humanos, que nuestras divas son madres imperfectas, que el éxito público puede coexistir con el fracaso privado devastador. Preferimos la versión simple, la versión donde Silvia Pinal es solo una sobreviviente resiliente que tuvo mala suerte.
donde Viridiana murió en un accidente trágico pero imprevisible, donde Alejandra simplemente eligió mal en el amor, donde Frida es una joven conflictiva buscando atención. Esa versión es más fácil, más cómoda, requiere menos de nosotros, pero la verdad es más compleja y más oscura. La verdad es que sistemas familiares enteros pueden estar enfermos, que patrones destructivos pueden transmitirse como código genético, que el silencio puede matar tan efectivamente como la violencia física, que las familias famosas no son diferentes de las familias normales excepto en que su destrucción sucede en cámara lenta frente a millones de testigos que eligen no ver lo que está justo frente a ellos. Y tú, leyendo esto, observando desde afuera, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir consumiendo el drama como entretenimiento? ¿Vas a seguir esperando el siguiente capítulo, el siguiente escándalo, la siguiente tragedia? ¿O vas a hacer la pregunta incómoda? ¿Qué patrones en mi propia familia estoy ignorando? ¿Qué silencios estoy manteniendo? ¿Qué estoy heredando que debería romper? Porque la dinastía Pinal no es única. Es extrema, es pública, es magnificada por la fama, pero los patrones son universales. Todas las familias tienen secretos. Todas las familias tienen dolores no procesados. Todas las familias transmiten traumas. La diferencia es que la mayoría de nosotros no tenemos cámaras documentando nuestra destrucción. Nuestra tragedia no genera ratings. Nuestro colapso no vende revistas. Pero el dolor es el mismo. El patrón es el mismo. Y la pregunta es la misma. ¿Vas a tener el coraje de ser quien lo rompa? ¿O vas a hacer lo que hicieron 4 generaciones de mujeres Pinal? ¿Sonreír? ¿Seguir adelante? ¿Y pasar el veneno a la siguiente generación? La respuesta a esa pregunta determinará no solo tu vida, sino las vidas de todos los que vienen después de ti. Porque los patrones no mueren solos. Necesitan ser matados activamente. Requieren conciencia brutal. Requieren admitir verdades que preferirías negar. Requieren elegir el dolor a corto plazo de la honestidad, sobre el dolor a largo plazo del silencio. Y esa elección es tuya. Cada día. Cada momento. Cada vez que te encuentras repitiendo algo que juraste nunca repetir. Cada vez que silencias a alguien que intenta decir una verdad incómoda. Cada vez que eliges la imagen sobre la realidad. Cada vez que eliges el silencio sobre la acción. Silvia Pinal ya no puede hacer esa elección. Su tiempo se acabó. Está en sus últimos días o meses, desapareciendo en el mismo silencio que eligió toda su vida. Y cuando muera, el mundo la recordará como ícono, como leyenda, como la última gran diva. Y todo eso es verdad. Pero también es verdad que dejó atrás una familia destruida. Una hija muerta a los 19. Otra hija luchando contra demonios que nunca debió enfrentar. Una nieta exiliada. Y un patrón que probablemente continuará porque nadie tuvo el coraje de romperlo cuando aún había tiempo. Ese es el verdadero legado. No el que verás en los homenajes televisivos. No el que leerás en las biografías autorizadas, sino el que vive en los cuerpos y las mentes rotas de las mujeres que vinieron después de ella. El que vive en el silencio que ahora nadie puede romper porque quien tenía que romperlo eligió no hacerlo. Y ese silencio es lo único que queda cuando todo lo demás se desvanece. Cuando la fama termina. Cuando los aplausos cesan. Cuando las cámaras se apagan. Cuando no queda nada excepto tú y las decisiones que tomaste y las vidas que esas decisiones destruyeron o salvaron. Silvia Pinal eligió el silencio. Y el silencio eligió por todos los demás. Y ahora, décadas después, ese silencio sigue matando. Porque los patrones no terminan con la muerte de quien los empezó. Continúan. Metastasizan. Infectan nuevas generaciones. A menos que alguien diga basta. A menos que alguien rompa el ciclo. A menos que alguien elija la verdad dolorosa sobre la mentira cómoda. Y esa persona podría ser tú. No en la familia Pinal. En tu propia familia. Porque cada familia tiene su Viridiana, su verdad enterrada, su patrón destructivo transmitiéndose en silencio. La pregunta es, ¿vas a tener el coraje de nombrarla antes de que sea demasiado tarde? ¿O vas a esperar hasta que estés vieja, desvaneciendo en el mismo silencio que elegiste, preguntándote si las cosas hubieran sido diferentes si hubieras tenido el coraje de hablar cuando aún importaba?